El médico del Hospital Gemelli que atendió al Papa Francisco durante su hospitalización, Sergio Alfieri, concedió una entrevista al diario italiano Corriere della Sera, donde reveló que hubo un momento en el que se tuvo que decidir entre parar y dejarlo ir o probar con todos los medicamentos y terapias posibles, corriendo un riesgo muy alto para la vida del sumo pontífice. En este video te vamos a desgranar las impactantes declaraciones que dio el doctor sobre los días más difíciles del vicario de Cristo. El Papa Francisco fue hospitalizado el pasado 14 de febrero tras sufrir un episodio de bronquitis durante semanas y después que se le empezó a dificultar cada vez más hablar en público. En ese momento, los médicos le diagnosticaron una infección compleja que degeneró en una neumonía doble. La situación puso en alerta al Vaticano. El Papa Francisco es la máxima autoridad de la Iglesia Católica y del Estado Vaticano, por lo que su liderazgo es vital tanto en la dimensión religiosa como en la administrativa y la diplomática. Aunque de momento no se observaron trastornos importantes en la actividad de la Santa Sede. Ahora, sí, vamos ya a entrar en materia con lo que dijo el doctor del Papa Francisco. Durante estas casi 6 semanas de hospitalización, el Papa Francisco sufrió 2 crisis altamente complejas que pusieron en riesgo su vida. Concretamente, al comienzo de la 4ª semana, los médicos dijeron que ya no estaba en estado crítico, aunque subrayaban la complejidad de la situación, haciendo énfasis en su fragilidad, la extensión de parte de un pulmón cuando era joven, a un hecho como su falta de movilidad. Después de 2 semanas, en condición estable, el sábado 22 de marzo, el equipo médico del Papa Francisco dijo que él estaba lo suficientemente bien como para continuar su convalecencia en el Vaticano. El doctor Sergio Alfieri, que ya operó a Francisco, de 88 años de edad, en pasadas ocasiones, afirmó en la entrevista al diario italiano que en ese momento Francisco sabía que podía morir y los que estaban a su alrededor tenían lágrimas en los ojos. Y él mismo, así lo comentó el doctor, que añadió: esto es malo, sin embargo, como miembros de la iglesia no dejaron de creer en su recuperación. Citamos: todo el mundo oraba por él, dijo el médico. Además, sostuvo lo siguiente: hay una publicación científica según las cuales las oraciones dan fuerza a los enfermos. En este caso, todo el mundo empezó a orar. Puedo decir que 2 veces se perdió la situación y luego ocurrió como un milagro. Por supuesto, era un paciente muy cooperativo. Se sometió a todas las terapias sin quejarse jamás, contó al medio italiano el especialista. El peor momento de los 38 días que el Papa argentino ha pasado en el hospital por una infección respiratoria en una neumonía bilateral fue el 28 de febrero, cuando el sumo pontífice tuvo un episodio de broncoespasmo. Ahora, durante la entrevista, el médico comentó lo duro que fue ese día para todos. Por primera vez vi lágrimas en los ojos de algunas personas a su alrededor. Personas que, según he podido entender, durante este periodo de hospitalización lo quieren sinceramente, como a un padre, comentó. Además dijo: todos sabíamos que la situación había empeorado y aún más que existía el riesgo de que no lo lográramos. El doctor tratante reveló también que durante el tratamiento tuvieron que elegir entre parar y dejarlo ir o forzarlo y probar todos los medicamentos y terapias posibles, corriendo el riesgo muy alto de dañar otros órganos, y al final tomamos este camino, comentó el especialista. Además, tomó la decisión, reveló el doctor del Gemelli, Massimiliano Strapetti, su médico personal, que conoce perfectamente los deseos del Papa, quien dijo:
Inténtalo todo, no te rindas. Eso es lo que todos pensábamos también. Y nadie se rindió. Cerró así sus declaraciones. Señala además que el Papa se dio cuenta de que podía morir, porque incluso cuando su condición empeoró, estaba completamente consciente. Aquella noche fue terrible. Él sabía, como nosotros, que quizá no sobreviviría a aquella noche. Vimos al hombre que estaba sufriendo, pero desde el primer día nos pidió que le dijéramos la verdad sobre sus condiciones en el centro de salud. El médico que trató al Papa Francisco en el hospital Gemelli ha dejado a todos impactados con esta frase que citamos. Hubo que elegir entre dejarlo ir o probar con todo. Una frase que ya hemos dicho, pero que requiere mucho énfasis. Esos días fueron traumáticos para los fieles de la Iglesia Católica, todos los recordamos. Desde su internación en el hospital Gemelli, seguidores del Papa Francisco permanecieron a las afueras del edificio orando por su recuperación. Durante días corrimos el riesgo de dañar los riñones y la médula ósea, pero seguimos adelante. Luego el organismo respondió a los tratamientos y la infección pulmonar mejoró, contó el médico del hospital italiano. Después llegó el segundo episodio en el que el Papa estuvo a punto de fallecer. Estábamos saliendo del momento más duro mientras el Papa comía, vomitó y aspiró. Fue el segundo momento verdaderamente crítico, porque en estos casos, si no se rescata con prontitud, existe el riesgo de muerte súbita. Además de complicaciones en los pulmones, que ya eran los órganos más comprometidos. Fue terrible. Realmente pensamos que no lo lograríamos. Recuerda el doctor Alfieri que hubo un momento particular, cuando en el momento más difícil, el sumo pontífice me tomó la mano durante unos minutos como buscando consuelo. Ante las preguntas del periodista de Corriere della Sera sobre los boletines diarios que daban a la prensa en el centro de salud, el doctor respondió: comunicamos el parte médico a los secretarios y ellos añadieron el resto de la información que luego el Papa aprobó. Nunca se cambió ni se omitió nada. Tiene personas que son como miembros de su familia. Están con él todo el tiempo. También destacó el buen humor del Papa Francisco durante toda su estancia en el hospital. Y contó: en cuanto empezó a sentirse mejor, pidió dar una vuelta por la sala. Le preguntamos si quería que cerráramos las habitaciones de los pacientes, pero en lugar de eso, miró a su alrededor en busca de la mirada de los otros pacientes. Se desplazaba en silla de ruedas y un día salió de la habitación 5 veces, quizá más. Y explicó que una tarde le entregó el dinero a uno de sus colaboradores y le ofreció pizza a quienes lo habían ayudado ese día. Un relato que muestra la cotidianidad y la cercanía del Papa durante su internación. Ahora te vamos a dar más información sobre el alta hospitalaria, pero sin embargo queremos antes pedirte que te suscribas y le des like a este contenido. Sobre el regreso del Papa y su regreso a la casa de Santa Marta, él mismo comentó a los médicos que si estaba bien y que si se podía ir. Y sobre los rumores de que había fallecido, explicó que el Papa siempre estaba informado de lo que ocurría y siempre reaccionaba con su ironía habitual. Respecto a la nueva etapa de convalecencia, destacó que hay prescripciones que se deben observar, como evitar el contacto con grupos de personas o con niños que puedan ser vehículo de nuevos contagios. Cuando se fue recuperando, conversamos y le prometimos no desperdiciar el esfuerzo que habíamos realizado. Pero él es el Papa, comentó así el médico. No somos nosotros los que podemos dictar el comportamiento del sumo pontífice. Un dato que nos puede dar pistas sobre este hecho fue su marcha del hospital Gemelli rumbo al Vaticano.
Cabe recordar que el sábado, y en medio de una atmósfera de alegría y expectativa, el sumo pontífice recibió el alta médica. Pero antes de regresar al Vaticano, saludó a los fieles desde una ventana. Todo ello generó mucha emoción en Roma. Ahora, una pregunta muy interesante que hacen en la entrevista del medio italiano es lo que más le ha impactado al doctor. Y este respondió que fue cuando vio salir de la habitación del 10º piso del Gemelli al Papa Francisco completamente vestido de blanco. Fue la emoción de ver a un hombre convertido de nuevo en Papa. El 23 de marzo fue una fecha que vale la pena recordar. Tras más de un mes hospitalizado por una neumonía bilateral, el Papa Francisco se mostró por primera vez en público desde la clínica Gemelli de Roma. Poco antes de recibir el alta hospitalaria, el pontífice de 28 años levantó el pulgar y saludó a la multitud antes de ser llevado en silla de ruedas al balcón que da a la entrada principal del centro de salud, donde cientos de personas se habían reunido en una brillante mañana de domingo. Gracias a todos, dijo con voz débil ante un micrófono y saludando a cientos de personas reunidas bajo el balcón. Ello antes de abandonar el establecimiento. Se fue en un auto saludando desde la ventana, cerrada del asiento delantero, mientras pasaba junto a los periodistas y se le podía ver usando una cánula, un tubo de plástico metido en sus fosas nasales que le suministra oxígeno. El Papa se veía cansado y más delgado de lo habitual. Los médicos han dicho que su salud ha mejorado, aunque reconocen que todo ello requiere de un seguimiento continuo. Le han permitido ahora que pueda marcharse a su casa, pero le espera una larga recuperación que se podría prolongar durante varios meses. En todo caso, aunque la Santa Sede cuenta con ciertos mecanismos para mantenerse operativa en ausencia de su líder, ahora existen carencias en su sistema normativo, un hecho que ha llamado mucho la atención. Si el Papa no estuviera consciente, por ejemplo, todo seguiría más o menos igual. Cada cardenal tiene su propio rol en el Vaticano y el secretario de Estado desempeña un papel muy importante en este contexto. Pietro Parolin ha asumido este cargo y actualmente supervisa los asuntos diplomáticos y administrativos y actúa como una especie de primer ministro del Vaticano. Sin embargo, su autoridad no sustituye la del Papa, en este caso Francisco. El secretario de Estado no puede tomar las decisiones que corresponden al pontífice, como por ejemplo el nombramiento de obispos. Cuando el Papa Francisco no puede ejercer sus funciones de manera presencial, la administración de la Iglesia recae en la Curia Romana, el órgano de gobierno eclesiástico, y especialmente en el secretario de Estado del Vaticano, cargo que actualmente, como ya lo dijimos anteriormente, ocupa Pietro Parolin. Si el Papa tiene estas condiciones, Parolin coordina todos los enfoques tanto diplomáticos, políticos, sociales y culturales que ejerce la Iglesia durante estos momentos, dando siempre prioridad y énfasis a la agenda del sumo pontífice. Ahora vienen seguramente unos días cargados de mucha información, tanto sobre el futuro del Papa Francisco, así como del funcionamiento de una institución con influencia social, cultural, política, diplomática y geopolítica, que agrupa a 1.406 millones de católicos.